Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el cuarto día de la tercera semana de nuestra serie de la Epístola de Pablo a los Efesios. Parece mentira, pero hemos estado hablando de cómo Dios nos provee en Cristo una fuente inagotable de bendiciones. Estas bendiciones no son nuestras por nuestro mérito, sino porque Dios ha querido glorificarse mostrando su bondad a nosotros, quienes no la merecíamos. Y las riquezas de su gracia son nuestras a través de ¿qué? La fe en Cristo. Y nos suplen todo lo que necesitamos para vivir en este mundo para la alabanza de su gloria. Y te lo digo, mi hermano, porque lo creo, tu vida va a ser para la gloria de Dios por medio de la gracia de Cristo. Amén. Hoy me acompañan de nuevo el pastor Alex Herrera y el hermano Jason Arévalo, y con ellos vamos a seguir explorando el significado de esa exhortación de Pablo a ser imitadores de Dios. Y nos vamos a enfocar en la importancia de caminar en amor, luz y sabiduría. Y vamos a reflexionar también sobre cómo vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, siendo llenos del Espíritu Santo y cultivando una comunidad de alabanza y gratitud en nuestras vidas. Si tienes una Biblia, busca Efesios 5 del 15 al 21 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hoy vamos a continuar en el capítulo 5 y este pasaje que vamos a estudiar hoy en realidad va junto con el pasaje de ayer, lo que no tuvimos suficiente tiempo para cubrir todo el pasaje. Pero el Señor a través de Pablo nos está exhortando a ser imitadores de Dios. Los que imitan a Dios lo imitan en ¿qué? En amor. En ser hijos de luz, en otras palabras, caminar en santidad y también caminar en sabiduría. Ahora comenzamos a mencionar la sabiduría ayer, pero hoy continúa Pablo con esta idea en el versículo 15 y vamos a escuchar hoy el texto en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Efesios 5 del 15 al 21. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Gracias, Taimí. Otra vez, esto fue Efesios 5 del 15 al 21. Hoy tengo conmigo para hablar de este texto a mis hermanos Jason Arévalo y el pastor Alex Herrera. Bienvenidos de nuevo al programa. Amén. Gracias. Gracias por la invitación, mi amado hermano. Qué gozo es estar aquí de nuevo. Amén. Amén. Ahora, en el versículo 14 terminamos ayer con esta invitación a despertar. Despiértate. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Antes de comenzar a grabar, Alex estaba comentando que
que es como que Pablo está diciéndole a estas personas que tienen vida, que ya son hijos de Dios, oye, ¿qué tú haces ahí en la tumba? ¿Qué tú haces entre los cadáveres? ¿Por qué no te levantas? Y creo que es importante tener ese contexto ahora para hablar de lo que vamos a decir ahora. Esto es una buena idea. Tanto como es una mala idea que un hombre vivo esté recostado entre cadáveres, ¿verdad? Es una buena idea levantarte y caminar en sabiduría, ¿verdad? Amén. Es una buena idea. Y entonces él, ¿qué dice? Dice, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. Comencemos a hablar de este texto. ¿Qué vemos aquí? Bueno, yo veo que Pablo ha regresado a esta metáfora, a este tema de tener cuidado cómo andamos. Andamos. Sí, él ha hablado de eso ya varias veces. Ujú. ¿Cuántas veces lo menciona en Efesios? ¿Alguien tiene alguna idea? Numerosas veces lo menciona en el 4.1, andar como es digno de la vocación. En el 17, no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el 5, andar en amor. Una vez más acá, no andéis como es necios. Esa metáfora es importante. ¿Por qué es importante, Jason? Bueno, porque es importante entender lo que significa esa metáfora. Él está dando instrucciones de la manera que debemos vivir. Yo me recuerdo, de jovencito leí una novela de Mark Twain que se llama Príncipe y Mendigo, en donde un príncipe y un mendigo cambian de roles, de papeles. Sí. Y el príncipe se vuelve mendigo y el mendigo se vuelve príncipe. Y el príncipe se va a vivir la vida de un pobretón, de un paupérrimo. Y me pongo a pensar de nosotros como cristianos, que muchas veces fallamos en conectar nuestra identidad con nuestra manera de conducirnos. Y entonces caminamos en tinieblas en vez de luz. Y andamos no como vivos, sino como muertos. Tremendo. Entonces, dice, caminen no como insensatos, sino como sabios. Ahora, esto no es una invitación a la arrogancia, ¿verdad? No es caminar como un sábelo-todo, pero un sabio. ¿Qué significa ser sabio? Bueno, yo creo que la sabiduría es saber cómo aplicar lo que sabemos, sencillamente. Calvino dijo, ahora para citar a un viejo amigo, Calvino dijo que la verdadera sabiduría es conocer quién es Dios y conocer quiénes somos nosotros mismos, ¿verdad? Tremendo. Y ahí, ¿quiénes somos, verdad? Bueno, somos pecadores, sí, pero que hemos sido, por la gracia de Dios, traídos a la luz. Y ahora el Señor dice, caminen en luz. ¿verdad? Y caminen en luz porque su Padre es luz. ¿verdad? Amén. Amén. Yo creo que es importante entender estas definiciones que hemos ofrecido. Uno, como dijo el hermano Alex, que tenemos que tener ese entendimiento del Señor y de nuestro mismo. Pero también puede ser que alguien entiende mucho, tiene un cerebro muy grande, pero no sabe cómo aplicarlo. Y puede ser que hay alguien que no puede describir mucho, no puede decir muchas cosas. Es decir, no parece como muy inteligente, pero que sabe cómo aplicar su fe sencilla. Sí. Y es decir, alguien puede ser más sabio que alguien que sabe mucho. Y no es para hacer como digo, un contraste que quiero decidir entre uno o el otro, pero es decir que no es suficiente solamente tener mucha inteligencia y no saber cómo aplicar. Yeah. Por eso la metáfora de andar es tan preciosa, ¿verdad? Porque ya un niño a los 10 meses, 12 meses ya sabe andar, ¿no? Ya, y es algo relativamente simple para alguien que tiene vida
el poder andar. Y ese es el llamado del Señor. Eso es lo que creo que dice el verso 17. Cuando dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Bueno, en el contexto que hemos estado leyendo en el capítulo 4 y 5, la voluntad del Señor es de que nosotros andemos de acuerdo a la vocación de ser su iglesia, de ser sus hijos, de ser sus escogidos. Y este andar es algo que viene e inunda todas las áreas de nuestro ser, nuestra sexualidad, la manera que hablamos, nuestras relaciones, ¿verdad? Domésticas, y aún la diligencia que habla acá, ¿verdad? Nuestra ética de trabajo, 15, ¿verdad? Mirad con diligencia cómo andéis. Sí, me gusta cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Él dice, tengan cuidado. Esa es la diligencia de la que habla ahí. Tengan cuidado cómo andan. Tengan cuidado. En otras palabras, no reaccionemos a la vida. No hagamos lo que viene de la carne, sino que consideremos, oremos, meditemos en la verdad de Dios y actuemos con intencionalidad. Amén. Y eso es algo que a veces no hacemos. Es más, hay gente que, yo como pastor, y me imagino que ustedes han experimentado lo mismo, me he sentado con personas que me están hablando de estupideces que han hecho, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablar de la palabra, empezamos a mostrarles qué es lo que el Señor quiere que hagamos en estas circunstancias. Hay muchos que se frustran y dicen, no, pero es que ese soy yo. Así es que soy. No sé si pueden identificarse con eso nuestros oyentes. Yo he tenido mis momentos en que reacciono así también. No es que ese soy yo. Pero el Señor no te llama a simplemente ser tú, sino a ser imitador de Dios. Y ahora tener este cuidado, trabajar diligentemente para vivir no conforme a los impulsos de nuestra carne, sino conforme a la sabiduría de Dios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, no siendo necios, entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Todo lo que ha dicho Alex hasta ahora. Ahora vamos a movernos al versículo 18, donde dice, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ahora, voy a detenerme en este versículo un momento para decir algo que creo que es muy importante. Lo que tú y yo más necesitamos es estar bajo la influencia del Espíritu de Dios. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. A veces la gente se enfoca más en la parte de no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución y te predican un sermón acerca de que los cristianos nunca toman vino. Sí. Bueno, los cristianos en Argentina toman vino y los cristianos en España toman vino. No dejan de ser cristianos porque toman vino. El problema no es el vino, el problema es el control que uno cede a la bebida o cede al alcohol. Pero el enfoque de este versículo otra vez no es el vino, es ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero que oigamos esto hoy. Es tan importante. Esto es el secreto de la vida a la que Dios nos está llamando, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces continúa con una serie de instrucciones acerca de algo que parece como un culto, pero en realidad no es un culto, sino es la vida. ¿Qué es lo que dice Jason en el versículo 19? Y hablemos de esto. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométense unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, ¿qué es este estilo de vida que Pablo está recomendando y que debe ser el resultado de la llenura del Espíritu Santo? Yo creo que lo que vemos acá es una descripción de lo que significa caminar en luz, ¿verdad? Y caminar en luz es un estilo de vida donde estar lleno del Espíritu de Dios se convierte en mi prioridad y mi deleite, ¿verdad? Como tú decías, no está condenando acá, ¿verdad? El vino. Está condenando
el embriagarse con vino. Claro. Pero el énfasis no es en el vino, en el cual hay disolución, sino en la llenura del Espíritu. Ujú. El placer de estar lleno del Espíritu empuja placeres menores afuera de esta vida de luz. Y además de esto, ¿verdad? Nosotros vemos esta vida de luz reflejada en lo que tú dijiste, el verso 19. Una vida en donde nos hablamos los unos a los otros, con salmos, con himnos, con cantos espirituales, donde nuestros corazones están llenos de alabanza al Señor y en donde nuestros labios están llenos de gratitud. Ujú. Amén. Yo creo que Pablo está regresando a un tema que resaltó anteriormente en la carta, que es la unidad de la iglesia. Claro. Entonces aquí tenemos, él está haciéndonos imaginar cómo pareciera la iglesia cuando está lleno del Espíritu. Sí, tremendo. Nos sometemos los unos a los otros, cantamos, alabamos al Señor, nuestras conversaciones están llenas de alabanzas a Dios y de testimonios. Amén. Y cuando alguien está pasando por un día malo, Ujú. los animamos, los exhortamos, les damos una palabra de bendición, de aliento, de fortaleza. Sí, es algo tremendo. Y otra vez, yo creo que es fácil perderse, como es que dice, en el bosque, ¿verdad? Porque hay tantos árboles y vemos tantos detalles, ¿verdad? Que ya no estamos viendo el cuadro completo. El cuadro completo que está presentando Pablo aquí es la iglesia. Amén. La iglesia es la idea de Dios. La iglesia es el propósito de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En la iglesia Dios será glorificado también en Cristo a través de la iglesia. Y por eso tenemos que aprender a vivir de esta manera. ¿Cómo es que una iglesia es una iglesia bendecida, una iglesia poderosa, una iglesia donde Dios es glorificada? Es cuando los hijos de Dios andan imitando a Dios, caminando en amor, caminando en la luz, no metiéndose en la suciedad del mundo, sino viviendo vidas santas y sabias. Y entonces sometiéndose los unos a los otros en amor. Eso es una iglesia sana, una iglesia donde Dios es glorificado. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir como hijos de Dios, como hijos de luz, como hijos sabios que glorifican al Señor. Amén. 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 Bueno, hermanos, esta conversación ha sido un poco más breve que las otras. Me sorprende porque casi siempre vamos 25 minutos y tengo que cortar, ¿verdad? Sí. Pero creo que unas últimas palabras para nuestros oyentes serían buenas ahora. Yo quisiera quizás dirigirme a aquellos cuya experiencia en una iglesia no ha sido esta. Y han dicho, bueno, ustedes han pintado un retrato tan lindo de lo que son las iglesias, pero lo que yo he experimentado no es necesariamente esto. Yo he experimentado luchas y división y acusaciones. Una vez más, yo te invitaría a considerar el propósito de Dios, ¿verdad? Este misterio que es la iglesia, en donde Él une judíos y gentiles, en donde Él une a gente de los cuatro rincones del mundo bajo su gracia, y los une por no mérito de ninguno de ellos, sino simplemente por un decreto de su voluntad, para hacer un pueblo para sí, para santificarlo para sí. Y esto toma tiempo, ¿eh? Sí. Y como toma tiempo, tenemos ese llamado de ser pacientes los unos con los otros, de perdonarnos los unos a los otros, de soportarnos los unos a los otros. Si alguien no está caminando de acuerdo a esa vocación, amorosamente corregirlo. Si tú o yo no estamos caminando de esa manera, amorosamente recibir esa corrección. Pero no olvidar de que este es el propósito de Dios para nosotros, vivir en esta comunidad bendita que es la iglesia, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de que a veces, ¿verdad?, nos ponemos insoportables en el contexto de la misma, ¿verdad? Pero no te desanimes si has dejado de congregarte, ¿verdad? No ese es el propósito de Dios para tu vida. Regresa, busca una iglesia bíblica, sométete a un ministerio
bíblico en donde Cristo esté siendo exaltado y se lleno del Espíritu. Amén. Se lleno del Espíritu para que Amén. puedas en ese contexto hablar con tus hermanos, cantando, alabando al Señor, dando siempre gracias a Él en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, yo quiero decir amén a todo lo que mi hermano Alex ha compartido. Yo también. Y probablemente solo añadir una cosa más, porque mis ojos regresan al versículo 20. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Eso es algo maravilloso que tenemos la oportunidad de hacer. Dar gracias, especialmente cuando es difícil. Especialmente cuando sentimos como solo quiero quejar. Y vivimos en un mundo donde podemos quejar de muchas cosas. Y el mundo queja de muchas cosas. Pero el imperativo aquí es den siempre gracias por todo. Por todo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Si recordamos el capítulo 1, tenemos tantas bendiciones en lugares celestiales que podemos dar gracias al Señor. Entonces, es como un pequeño rebelión, yo creo que podemos tener. En vez de violencia, en vez de quejar, en vez de ser negativo en todo, podemos dar gracias. Gracias por todo lo que ha hecho nuestro Padre en Jesucristo. Amén. 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 Yo creo que este mensaje se extiende también a aquellos que están afuera, ¿verdad? Aquellos que están solos, aquellos que están lejos aún de este propósito. Y quizás este mensaje te está llegando a ti, quizás tú lo estás escuchando y tú estás oyendo hablar acerca de este misterio que es la iglesia de Cristo Jesús. Y el Espíritu está trabajando en tu corazón y tú estás intrigado o estás siendo movido a pertenecer a esto. Lo que el Señor requiere de nosotros es que nos acerquemos en arrepentimiento y en fe a decir, Señor, yo soy un pecador. Yo sé que yo no tengo, Señor, méritos para ser parte de tu familia, pero te ofrezco la confesión de mis pecados y te pido que, Señor, estos pecados sean borrados por el poder de la sangre de tu Hijo. Y tú también pertenecerás a esta familia de gente que da gracias a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Amén. Y con eso decimos, créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al concluir este episodio, te invito otra vez a reflexionar. ¿Cuál es la importancia de caminar en sabiduría y ser llenos del Espíritu Santo? Hemos aprendido que la verdadera sabiduría no es solo conocer, sino saber cómo aplicar lo que sabemos en nuestra vida diaria. Y así vivimos como hijos de luz y de amor. Y Pablo nos exhorta a no ser insensatos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y a vivir en comunidad, apoyándonos y animándonos unos a otros. Si aún no formas parte de una familia de fe, yo te animo primero que te acerques a Cristo con un corazón arrepentido y lleno de fe. Y Él te recibe con brazos abiertos y te invita a ser parte de su iglesia. Pero entonces busca esa iglesia, congrégate en un lugar donde juntos puedas alabar y dar gracias a Dios en cada momento y vivir ahí en esa comunidad de fe para su gloria. Cree en Él y experimenta esa transformación que solo Cristo puede dar. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org.
Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter, solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Efesios, las riquezas de su gracia. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.